Capítulo 2. El héroe. Dragontan se había desarrollado notablemente desde su incorporación a Minogra. Gracias a la expansión del culto de Ira, la religión fundada por Vittorio para venerar a Takuto como dios, el pueblo se había desarrollado a una velocidad increíble y de forma única, convirtiéndose en la segunda ciudad más grande de Minogra. Rebosaba de tanta vida y vitalidad que costaba creer que perteneciera a una nación malvada. Su mera existencia demostraba el poder y la autoridad del rey Takuto ir a las masas. Sin embargo, el ayuntamiento, el corazón del organismo administrativo de Dragontan, se vio envuelto en una energía solemne por primera vez en mucho tiempo. Pues ese día en particular, Takuto se reuniría allí con cierta figura. La persona en cuestión era el héroe. Alguien que se creía tenía una conexión con las fuerzas del RPG y el ejército del señor demonio de los Brabquestes. ¿Cuál fue su motivo para establecer contacto con Minogra? Si todo fuera solo una estafa o una broma, Minogra podría respirar aliviada y seguir adelante, sin ningún problema. Pero el simple hecho de que Takuto hubiera accedido a una audiencia con esta persona dejaba claro que había algo más. Los cielos oscuros y nublados parecían insinuar lo que nos deparaba el futuro. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. En la sala de recepción del ayuntamiento, la misma sala donde los devoradores de cerebros habían llevado a cabo una horrible masacre, Takuto y Atou se enfrentaron al chico y la chica que habían solicitado una audiencia con ellos. Una tensión lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo flotaba en el aire. Decidido a abrirse paso a través del ambiente opresivo, el joven rompió el hielo primero. Disculpe la molestia. En serio, no pensé que conocería al jefe a la primera. Eres el rey de Minogra, ¿verdad? ¿Así debería llamarte? Sé que eres un rey y todo eso, pero soy un desastre con las formalidades, así que espero que me toleres con tanta informalidad. No me importa, dijo Takuto. El joven que hablaba con tanta ligereza parecía tener unos 17 o 18 años. Era de la misma edad que Takuto o un año mayor. Al ser de edad similar, Takuto no sentía la necesidad de ser demasiado formal. A primera vista, parecía un adolescente normal, pero su peculiar apariencia delataba su posición como compañero de juego. Ahora que lo pienso, es la primera vez que veo a un jugador en persona. Bueno, tan en persona como puede serlo verlo a través de un bochín. No parece tan diferente a mí, así que me pregunto si también es un jugador destacado de Brabquestes. Takuto observó al joven en silencio. El joven también tenía cabello negro azabache y ojos obsidiana, algo poco común en este mundo. Vestía un uniforme escolar azul marino con un diseño poco común, pero relativamente común en Japón. Y luego estaba la espada que colgaba de su cadera, que parecía sacada directamente de Brabquestes. Mostraba una sonrisa encantadora que solo aquellos con excelentes habilidades sociales pueden exhibir. Y luego estaba su personalidad excesivamente amigable que lo hacía colarse en tu burbuja sin importarle el espacio personal. Este joven, que se hacía llamar el héroe, parecía el tipo de persona que protagonizaría una historia o aparecería como protagonista masculino en un manga shoujo. Casi parecía un personaje demasiado perfecto como para que Takuto considerara la posibilidad de que fuera un disfraz o una ilusión, pero el botechín oculto en las vigas podía usar la habilidad detectar y no le había alertado de nada hasta el momento. A menos que este héroe usara alguna habilidad especial y muy avanzada, no había duda de que estaba allí en persona, a diferencia de Takuto. Un jugador top y extrovertido al mismo tiempo, el peor tipo de oponente para mí, se lamentó Takuto, dejando vagar sus pensamientos. Rey Takuto, definitivamente es la misma persona que aquella vez, le transmitió a Tou telepáticamente a Takuto desde donde estaba sentada a su lado en el sofá, erizada de abierta hostilidad. Cuando Takuto recibió el informe de que alguien que se hacía llamar el héroe había solicitado audiencia, pudo adivinar quién era. Sí, era el mismo joven que irrumpió en escena y se vio involucrado en la batalla entre el señor demonio y las hermanas Elfur. Tras observarlo a través de su visión compartida con Atou en aquel momento, Takuto no dudaba de que era el jugador de los Brabquestes, la facción de los RPG. Por eso había aceptado esta audiencia y asistido en alerta máxima. Hizo todo lo posible para asegurarse de que no sufriera daño alguno si su oponente decidía actuar con violencia. Primero veamos cómo se desarrolla esto, respondió Takuto telepáticamente.
Te haré órdenes telepáticamente si necesito que hagas algo, así que podrías permanecer alerta y no decir nada hasta entonces. Como desee, mi rey. Por favor, deme órdenes en cuanto necesite algo. Después de terminar su intercambio con Ató lo suficientemente rápido para que no pareciera sospechoso para sus invitados, Takuto decidió abordar su primer contacto real con otro jugador de manera pacífica. Primero, permítanme expresarles mi gratitud por haber venido hasta mi territorio, comenzó Takuto. Soy el comandante de Minogra, Takuto Ira. Quizás sería más fácil de entender si me presentara como jugador de SLG. Sí. Qué útil. Sinceramente, Takuto no tenía confianza en interpretar a un rey. Además, se estaba volviendo inflexible en cuanto a las formalidades, ya que se había estado comportando cada vez más como el mismo frente a los elfos oscuros. Sin embargo, mantener la tensión presionaría a su oponente y le ayudaría a evitar que bajara la guardia. Con todo esto en mente, Takuto habló y se comportó como el rey de la ruina, lo que pareció darle la iniciativa contra su oponente. Takuto odiaba la idea de dejar que otro jugador se acercara a las tierras malditas, donde el corazón de Minogra latía, por lo que se sintió aliviado de poder distraerse de la rareza de un rey celebrando una audiencia en una sala de recepción dentro de un ayuntamiento. Tío, me siento un poco mal por esto. ¿Sabes? Pedir que nos veamos de repente así. No me acostumbro a este ambiente. Supongo que contaría como jugador de rol, ¿no? Me llamo Yukami Miyaera. Mi apellido es un trabalenguas, así que llámame Yu. Encantado de conocerte. Eso dependerá de cómo evolucione la conversación, respondió Takuto secamente. De acuerdo, jugador de rol Yukami Miyaera, dadas nuestras posturas opuestas, aún no tenemos una relación amistosa. ¿Podrías decirme qué te llevó a solicitar esta reunión? Su oponente podría ser el héroe, pero provenía de la facción RPG. En otras palabras, el ejército del señor demonio que Minogra derrotó hace poco quedaría bajo la jurisdicción de su sistema. Era un enemigo con el que estaban en guerra, una guerra iniciada por la facción RPG. Takuto no podía comprender cómo este héroe podía llegar a sus dominios con tanta amabilidad si entendía la situación. Pero Yu también había acudido en ayuda de las hermanas Elfur, por muy indeseada que fuera, durante la etapa final de su batalla contra el señor demonio. La relación entre el ejército del señor demonio y el héroe no es amistosa en los juegos. El héroe no estaba en condiciones de invocar subordinados y dominarlos como el rey de la ruina. La comprensión de Takuto del sistema de juego de Yu fue lo que finalmente lo llevó a hablar con el héroe. Entonces, ¿cómo se explicará?, se preguntó Takuto. Era la primera vez que experimentaba semejante intercambio, incluso con las diversas situaciones que había vivido con Eternal Nations y los otros juegos. Ya fueran peleas o alianzas, nada empezaría hasta que evaluara la postura de su oponente. Bueno, verás, Yu buscó las palabras, frustrando las expectativas de Takuto. Aparentemente, las tácticas de intimidación de Takuto habían funcionado demasiado bien. ¿Estoy siendo demasiado cauteloso con él? ¿O es pura farsa? Si tiene antecedentes similares a los míos, quizás no está acostumbrado a las negociaciones ni a las situaciones tensas. Varias posibilidades pasaron por la mente de Takuto. Estaba a punto de ofrecerle un salvavidas al héroe cuando alguien se le adelantó. El amo está nervioso. ¿Puede hacerlo, amo? Sí, puedo. Gracias. La chica, que había estado sentada en silencio junto a Yu, le ofreció palabras de aliento. Se sentó justo enfrente de donde Ató estaba sentado junto a Takuto. Takuto observó discretamente a la chica que tenía menos presencia que el aire hasta que habló. Ella tiene un aspecto bastante atractivo. La chica solitaria parecía un poco más joven que el héroe. Vestía un vestido harapiento de color canela y lucía un collar, con el aspecto de una esclava. Sin embargo, parecía cercana a Yu y se sentaba junto a él en el sofá, como si ese fuera su lugar natural. Parecían demasiado amigos para tener una relación amo-esclava. Sería más preciso describirla como algo similar a lo que Ató era para Takuto, una confidente de gran confianza. Pero si son tan cercanos, ¿por qué la hace vestir así? Al menos parece que lleva buenos accesorios. Ya fueran objetos mágicos o equipo, los accesorios que llevaba en ambas manos parecían valiosos. Entonces, ¿por qué su ropa estaba hecha jirones?
Takuto también cuestionó por qué no tenía armas. Varias dudas y sospechas cruzaron por su mente, pero era demasiado pronto para sacar conclusiones precipitadas. Lo único que sabía con certeza era que, mientras esta chica sirviera al héroe, no debía subestimarla. Tendría que reservarse su juicio hasta saber más. Por el lado positivo, las palabras de aliento de la esclava parecieron haberle dado a Yu el coraje que necesitaba. Ahora encaraba a Takuto con una expresión decidida que desmentía su anterior docilidad. Al ver eso, Takuto decidió esperar a que avanzara en lugar de ayudarlo. He venido con una simple propuesta, Su Majestad. Quiero que unamos nuestras fuerzas contra esa sucubo. Yu finalmente abordó el tema principal. Unir fuerzas contra la sucubo. Me encantaría hacerlo, pero plantea más preguntas que respuestas, pensó Takuto, manteniendo una expresión de calma perfecta a pesar de su ceño fruncido. Incluso Yu debió pensar que su propuesta era un poco loca, porque su sonrisa se volvía más incómoda cada segundo. Maestro, maestro. Ahora. Es hora de tu frase. Date prisa. Esta es tu tarjeta de referencia. La chica levantó un bloc de notas para que Yu lo viera. Parecía intentar hacerlo con discreción, pero Takuto y Atou lo vieron fácilmente. ¿En serio? Bueno. Yu tardó mucho más de lo que Takuto consideró necesario en revisar el contenido de la tarjeta antes de murmurar en voz baja, entendido. Luego adoptó un aire teatral y extendió los brazos. Permítame presentarme oficialmente. Me llamo Yukami Miyaera. Mi dios asignado es el dios bromista, y mi juego exclusivo son los aventureros valientes. No soy más que un peón de un dios patético que ha venido a este mundo. Yu recitó sus líneas como si estuviera representando una escena épica de un cuento. Frente a su personalidad asertiva y expresión confiada, Takuto sintió que Yu realmente era el tipo de persona con la que le costaba llevarse bien. Takuto se quedó sin palabras. Yu lo había dejado sin palabras. No porque le intimidara su presentación ni nada por el estilo. No, tenía todo que ver con su mirada de satisfacción y la forma en que la esclava lo miraba con estrellas en los ojos, como si estuviera contemplando a un príncipe sacado de un cuento de hadas. Y luego estaba su frase increíblemente vergonzosa que hizo que Takuto se revolviera en el suelo, agarrándose la cara. Ya sea que supieran o no sobre el severo caso de vergüenza ajena de Takuto, el dúo de héroes se sumergió de cabeza en su propio pequeño mundo. Increíble. Eres demasiado genial para la escuela, maestro. ¿En serio? Uf. Supongo que volví a ser genial. Yu se rió con altivez. Sí, eres increíble. Tu genialidad resonará en todo el universo, maestro. Mientras Takuto intentaba desesperadamente salir del abismo de vergüenza ajena en el que lo habían metido, los culpables llevaron su entusiasmo al siguiente nivel. La forma en que el ego de Yu se inflaba al ser halagado por una chica fue definitivamente inapropiada en ese momento, pero fue increíblemente efectiva para demostrar su humanidad y accesibilidad. Finalmente recuperando algo de calma, Takuto también se sintió ligeramente atraído por las reacciones humanas de Yu. En cualquier caso, dado que Yu había hecho una presentación oficial, era justo que Takuto se presentara de la misma manera. Tal como me presenté antes, me llamo Takuto Ira y mi juego exclusivo es SLG Eternal Nations. En términos generales, tendría más sentido si me presentara como el rey de la ruina que gobierna Minogra. Takuto se presentó de una manera que no lo avergonzara. No sabía qué significaba la terminología de juego exclusivo, pero no podía demostrar su desconocimiento preguntando. Supuso que se refería al sistema de juego específico bajo el que operaban y se adaptó. Dadas las circunstancias, la introducción de Takuto no tuvo el mismo impacto que la de Yu, pero no es que compitieran por causar impacto. Más importante aún, estaba distraído por el mensaje telepático de pánico que Atou le envió. Ella quería saber por qué había revelado el nombre de su juego. ¿Estás seguro de que quieres mostrar tus cartas aquí, Rey Takuto? Sí. Mi nombre ya está ahí, y cualquiera que conozca el juego podría adivinarlo o su género con solo ver cuántas unidades tenemos. Con Minogra convirtiéndose en un nombre ampliamente conocido, ya habían perdido la ventaja de mantener en secreto el nombre de su juego. Atou pensó que sería difícil adivinar que se trataba de Naciones Eternas solo por el nombre Minogra, pero los insectos de
Patas largas y los devoradores de cerebros vagaban por Dragontan como si fuera su nido. Además, estaban todos los edificios distintivos, coronados por los notables árboles de carne. Era solo cuestión de tiempo para que alguien lo descubriera. Incluso sin conocer Eternal Nations, una persona perspicaz debería adivinar rápidamente que se trataba de un juego de simulación. Intentar, sin éxito, inventar una buena excusa y darle ventaja a su oponente parecía más problemático. ¿Takuto se enfrentaba a un jugador? Era importante dar la impresión de que estaban en igualdad de condiciones y que no tenían ninguna debilidad que aprovechar. Atou pareció convencida por su explicación y mantuvo su silencio como se le ordenó. Aún así, esto ha dado un giro problemático, pensó Takuto, mordiéndose el labio inferior. ¿Qué se supone que debo hacer con todo este asunto del dios asignado? Yu mencionó que el dios bromista era su dios asignado. Esto por sí solo era prueba de que había dioses detrás de los jugadores y reforzaba la suposición de Takuto de que este mundo era un lugar de guerra indirecta entre los dioses. Era información invaluable, pero la verdad absoluta era que Takuto no sabía quién era su dios asignado. O si siquiera tenía uno. No conozco ese juego, dijo Yu, haciendo una larga pausa para reflexionar sobre el nombre. La verdad es que no sé mucho de juegos en general. Pero sí sé de juegos de estimulación. ¿Es una simulación?, corrigió Takuto secamente. A Yu le llamó la atención el tipo de juego. Quizás debería aprovecharlo y darle una explicación ligera sobre las naciones eternas. Si eso desvía su atención de mi dios, mucho mejor, pensó Takuto, pero su plan se vino abajo antes de que pudiera llevarlo a cabo. Oh, sí, maestro, ¿qué clase de dios cree usted que está asignado al señor Takuto Ira? Claro, claro. Lo había olvidado por completo. ¿Qué clase de dios tienes? Un bicho raro como yo. Ella tuvo que ir y sacarlo a colación. Takuto no sabía si la esclava había sacado ese tema tan inoportuno a propósito o por casualidad, pero no podía culparlos por sentir curiosidad al no anunciar a su dios de la misma manera. Yu podría haber preguntado al respecto si ella no se lo hubiera señalado. En este caso, las probabilidades estaban en su contra. Takuto se devanó los sesos mientras Yu lo miraba en busca de una respuesta. Ahora, ¿cómo responderle? Es la primera vez que oigo hablar de dioses asignados. Supuse que podría existir, pero se confirmó de forma inesperada. Takuto había experimentado personalmente la intervención de un gran poder durante su batalla contra las fuerzas del TRPG. Creía que era seguro asumir que se trataba de los dioses. Sabía que usar las mecánicas del TRPG para obtener la autoridad del amo del juego era una grave violación de las reglas de este mundo. Normalmente habría algún tipo de penalización por romper las reglas. Siguiendo esa línea de pensamiento, parecía válido asumir que se trataba de una penalización impuesta a Takuto por el dios del TRPG, en contraste con una medida preventiva del dios del SLG. ¿Y si eso era cierto? Entonces definitivamente tengo un dios asignado. Y si lo tengo, ojalá viniera a verme pronto. Takuto quería quejarse y culpar a su dios por estar siempre a la defensiva porque nunca le decía nada. Y ahora Yu pregunta si mi dios es tan raro como el suyo. Eso es básicamente presumir de tener contacto directo con su dios. Si se equivoca, o incluso si no, recibe información de este dios. Yo había llegado a Dragontan buscando unir fuerzas con Takuto contra la facción de los Sucubus. No era descabellado suponer que había tomado esa decisión basándose en información externa recibida. El dúo de héroes probablemente recibía trato preferencial y beneficios de su dios. Takuto estaba profundamente envidioso de este arreglo y pensó mucho en ello. Primero lo primero, el nombre de mi dios. ¿Me lo invento? No es que tenga forma de confirmarlo. Sería perfecto que mi dios se pusiera en contacto conmigo para corregirme. Con eso en mente, Takuto abrió la boca para pronunciar el nombre que se le había ocurrido en el momento, pero... el dios sin nombre. Las palabras que salieron de sus labios tenían un tono familiar. ¿Raro? Bueno, supongo que el nombre encaja, pero... El dios maligno sin nombre era el nombre de la unidad del comandante héroe que Takuto había adoptado al llegar a este mundo. Era una habilidad que estaba temporalmente sellada debido a su singularidad y ambigüedad, capaz de transformarse en cualquier cosa o persona.
Si Kei Hikuara se hubiera convertido en el maestro del juego y Yukami Miyadera en el héroe, entonces Takuto sería el comandante del héroe, el dios maligno sin nombre. Así que era un poco extraño que el dios sin nombre fuera el nombre que le saliera de la boca. Suena a nombre de Dios, así que encaja, ¿no? Usar el dios sin nombre y el dios maligno sin nombre también podría confundir a mis enemigos. Parece una mejor tapadera que intentar inventar un nombre falso de mala calidad. De todos modos, solo recuerda ese nombre, agregó Takuto por si acaso. El dios sin nombre. Takuto había identificado a su dios asignado con ese nombre. Se lo había inventado para que su oponente no notara su falta de información, y su engaño pareció funcionar. Vaya. Tu dios también tiene un nombre raro, dijo Yu. Parece que eso es cosa de dioses. Takuto envidiaba su despreocupación. Era tan indiferente mientras estos supuestos dioses se divertían jugando con sus vidas. Quizás incluso se reían disimuladamente, observándolos mientras conversaban. Takuto estaba terriblemente preocupado por este problema tan doloroso, pero también comprendió que no tenía sentido agotarse preocupándose por algo que no podía resolver. Lo guardaría para después. Podría terminar dejándolo en un segundo plano indefinidamente, pero era lo que era. En cualquier caso, lo que importaba ahora era negociar con Yu. Era evidente que esta conversación tendría un gran impacto en Minogra, en el futuro de Takuto. ¿Qué te parece?, preguntó Yu. ¿Quieres que derrotemos a las Sukubos juntos? De verdad que no nos llevamos bien con ellas. Estamos destinados a enfrentarnos. Una propuesta atractiva. Conseguir un jugador como aliado era el mejor aliado que se podía pedir. Sobre todo cuando las fuerzas de Yu en el RPG traían consigo una gran cantidad de magia y habilidades únicas. Takuto aún no conocía los detalles de su sistema, pero obviamente tenía sus propias ventajas. Pero no podía simplemente estar de acuerdo. Me intriga tu oferta, pero primero tengo algunas preguntas, dijo Takuto. El ejército del señor demonio nos atacó antes. Desconozco tu relación con ellos, pero no podemos dejar este incidente sin resolver. Resolverlo es fundamental antes de que podamos iniciar cualquier conversación. Takuto abordó sus preocupaciones con un tono mordaz y observó atentamente la reacción de Yu. No los criticaba seriamente por las acciones del señor demonio. Estaba poniendo el dedo en la llaga para obtener sus pensamientos, planes y agendas ocultas a partir de su respuesta. Perdón, tío. Nuestro dios simplemente invocó al ejército del señor demonio por su cuenta. De todas formas, están fuera de mi jurisdicción. ¿Verdad? El héroe al mando del ejército del señor demonio rompería los fundamentos del juego. Esos no son Brave Quests, eso seguro. Entonces, ¿dices que el ejército del señor demonio de los aventureros valientes no atacó a Minogra intencionalmente? ¿Esperas que me lo crea?, preguntó Takuto, dejando que el escepticismo le imprimiera la voz. Parece que originalmente estaban preparados para poner a prueba mis habilidades, así que me siento muy mal por cómo resultó. ¿De verdad crees que me creeré una historia tan conveniente? Por favor, no me subestimes, dijo Takuto, alzando la voz con irritación. Al mismo tiempo, envió órdenes telepáticas a Tou. Tentáculos brotaron de su espalda y apuntaron hacia Yu y la esclava, como si actuara en consonancia con las volátiles emociones de su rey. Por supuesto, Takuto lo había planeado y le había ordenado que no atacara. Fue poco más que un acto para presionarla. Ahora, ¿cómo reaccionarán? Démosle un empujón más. Además, aunque parece que quieres colaborar con nosotros, no has indicado cómo nos beneficiaría. Ahora que sé que no puedes controlar al ejército del señor demonio, supongo que tu fuerza de combate se limita a ti y a tu compañero. Por muy fuerte que sea el héroe. ¿No crees que hay demasiada diferencia de fuerza entre nosotros? Yu empezó a mostrar leves señales de pánico mientras Takuto presionaba. Leve era la palabra clave. Parecía más nervioso por la conversación, que se complicaba cada minuto, que presa del pánico por el peligro que corrían. En otras palabras, Yu tenía medidas para escapar si la situación se volvía hostil con Minogra. Takuto se sintió ofendido por ser subestimado, pero lo aceptó como la confianza que tendría un jugador si le hubieran otorgado todas las habilidades del héroe. Bueno, estoy seguro de que es una oferta jugosa.
¿No es más fácil abordar las cosas con dos fuerzas en lugar de una? ¿Tengo razón, o no? Tiene toda la razón, maestro. 1 más 1 es igual a 2. No le preocupa en absoluto incluso después de provocarlo, ¿eh? Takuto le había ordenado estrictamente a Tou que no atacara. También le ordenó que desatara su aura asesina para provocarlos, pero sin éxito. Considerando que yo había derrotado al señor demonio de un solo golpe durante su batalla contra las hermanas Elfur, había demostrado poseer un poder considerable. Seguir antagonizándolo solo empeoraría la posición de Minogra. Takuto tampoco estaba interesado en iniciar una pelea. Nunca está de más tener más hombres de tu lado, concedió Takuto. Un mayor número supone un mayor riesgo de caos entre tus filas, pero la unión es innegable. Creo que ahora entiendo el problema, son un equipo de 2 hombres. Así que pensaste que sería mejor unirte a Minogra, otra facción que controla el ejército, para contrarrestar mejor al ejército Sukuo, ¿y ahora qué? Takuto planteó su pregunta para decir, ¿y ahora qué beneficio nos trae eso? Había comprendido las circunstancias de su oponente. Carecían de personal, un ejército, y parecían completamente seguros de que se enfrentarían al ejército Sukuo por cualquier motivo. Pero eso solo rozaba superficialmente lo que yo esperaba de esta alianza. Takuto formuló su pregunta para dejar claro que seguía dispuesto a escucharlos y que aún no veía mucho mérito en trabajar con ellos. Pero antes de que yo pudiera responderle a Takuto, Atou le envió un mensaje telepático de pánico. Rey Takuto, ¿considera trabajar con ellos si las condiciones lo permiten? No sabemos nada de esta persona, ¿y es un jugador? Es como jugar con fuego. Atou expresó preocupaciones que coincidieron perfectamente con las de Takuto y eso lo hizo feliz. No te preocupes. Solo intento evaluar su reacción. Además, dudo que los jugadores puedan llevarse bien al final. No solo sus antecedentes son sospechosos, sino que no sabemos qué esconde. Cierto. La ira de su majestad tiene fundamento. ¿Se había centrado demasiado Takuto en su conversación con Atou? ¿O era solo una coincidencia? Yo había interrumpido bruscamente su conversación telepática con su comentario. Su tono y aura no parecían diferentes, pero el ambiente sí. Así que vine preparado para darte esto como muestra de nuestra sinceridad. Yo hablo como si admitiera que se había equivocado al aparecer de repente. Y lo que sucedió después fue suficiente para sorprender incluso a Takuto. ¿Dónde y cuándo sacó eso a la luz? Una espada apareció en la mano de Yu antes de que Atou pudiera reaccionar, a pesar de estar en guardia. Envainada en una vaina decorada sin ser demasiado ostentosa, emitía un tenue resplandor que reflejaba la luz del sol que entraba oblicuamente por la ventana. Takuto se quedó sin aliento al verlo. Por primera vez desde el comienzo de la reunión, se quitó la máscara para mostrar su sorpresa. Atou tuvo una reacción similar a su lado. ¿Por qué está aquí? Esa pregunta resonaba una y otra vez en la mente de Takuto, dominando sus pensamientos. A este tipo lo llamo la espada del héroe, pero tú tienes un nombre diferente para él, ¿no? Preguntó Yu. Tienes razón. No hay duda de que es la espada del héroe. Es. Creo que tu nombre es. No debería estar aquí. No debería tenerlo. ¿Qué pasa? ¿Cómo saben siquiera que lo necesitamos, y por qué es eso lo que necesitamos? Yo había traído lo que, en esencia, podría considerarse el talón de Aquiles de Minogra. Era de tal valor para ellos que merecía con creces considerar una alianza. Porque no era otro que la espada regalía. Esta espada era uno de los objetos clave que Minogra necesitaba para lograr la victoria de Ascensión y recuperar todo lo perdido. Una pieza de las condiciones de victoria, llamada regalía. El silencio llenó la habitación. Entonces, a Takuto le hirvió la sangre. Comprendió que lo habían engañado. Estaba lidiando con una entidad mucho más peligrosa de lo que imaginaba. La tensión se apoderó de ambos lados de la habitación. ¡Ay, amigo! Contén esa sed de sangre. Estás asustando a mi compañero. Yu extendió los brazos para proteger a la esclava que estaba a su lado. Su comportamiento, propio de un protagonista shounen, hizo maravillas para ayudar a Takuto a recuperar la calma. Takuto chasqueó la lengua. Atacar a su oponente allí era una pésima idea.
podría perder la insignia en el proceso. La victoria de ascensión es una victoria especial que puedes obtener en Naciones Eternas. Es la victoria más difícil del juego y se consigue cumpliendo unas cuantas condiciones llamadas regalía. Entre las condiciones complejas, como derrotar a unidades únicas, fundar un imperio soberano y construir edificios específicos, se encuentra la adquisición de un tesoro. Uno de estos objetos es la espada regalía. ¿Por qué demonios la espada del héroe de Brab Cuestes cuenta como una de nuestras insignias? ¿Y por qué demonios puedo saber instintivamente que sí lo es?, se preguntó Takuto. En circunstancias normales, sus partidas no deberían solaparse en absoluto. Takuto había librado varias batallas con las fuerzas de TRPG y RPG, pero nunca antes había percibido una conexión tan fuerte entre ellos. Por eso, accidentalmente, dejó que se hiciera un momento de silencio cuando Yu presentó la espada. Pero en cierto sentido, esta era una buena oportunidad para Minogra. No solo podrían obtener información de esta interacción, sino que, sobre todo, si conseguían obtener esta insignia, estarían un paso más cerca de la victoria de la ascensión. Takuto apagó la emoción que ardía en su interior ante esta revelación inesperada y esperó a que se desarrollaran los acontecimientos, manteniendo la calma. Lo que quiero que entiendas es que realmente quiero ser tu amigo, Rey Takuto. Después de todo, nuestros objetivos no tienen nada que ver con ustedes. Me muero por saber cómo sabes que buscamos la regalía y por qué la espada del héroe puede ocupar el lugar de la espada regalía, pero... admito que esta es una oferta de paz atractiva. ¿Pero estás seguro de que quieres ofrecerla?, preguntó Takuto. La espada del héroe también es un objeto crucial en Brab Cuestes. Como su nombre indica, la espada del héroe es un arma que simboliza la condición de héroe del protagonista. Los juegos cuentan con otras armas más poderosas, por lo que no es la mejor opción. Más allá de su función como arma, es un objeto vital en muchos sentidos, ya que es necesario para progresar en el juego y para los eventos con ciertos personajes. Takuto desconocía las mecánicas del sistema de los Brab Cuestes que gobernaba Yu como jugador en este mundo. Pero sí sabía que esta espada, que actuaba como detonante de varios eventos en esa serie, no era algo que se pudiera regalar a la ligera. Sin cambiar de tema, pero tú y nosotros vinimos a este mundo de la mano de los dioses. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, suponiendo que este mundo sea un juego, ¿cuáles crees que son las condiciones para superarlo?, preguntó Yu con una expresión inusualmente seria. Takuto nunca había pensado en algo así. Era una novedad para él. No. Su comprensión acababa de cambiar. El simple hecho de que Yu hiciera esta pregunta demostraba que, incluso si existían condiciones para completar el juego, no eran tan fáciles de entender como uno normalmente pensaría. Derrotar a todas las facciones enemigas, aventuró Takuto. En otras palabras, ser la última facción en el campo de batalla. ¿O es algo más? No. La respuesta correcta es, solo Dios lo sabe. ¿Qué significa eso? Su pregunta inicial dejaba claro que la condición para completar el juego no era simplemente sobrevivir hasta el final, pero la respuesta de Yu fue lo más vaga posible. Takuto asintió para animar a Yu a seguir hablando. ¿Verdad? Me preguntaba lo mismo. Según nuestro dios idiota, la mayoría de los dioses que participan en este juego no lo hacen para ganar. Pero tampoco están solo perdiendo el tiempo sin ningún propósito. Como los dioses son todopoderosos, es difícil adivinar sus verdaderas intenciones. ¿Te refieres a eso?, adivinó Takuto, intentando razonar aunque no estaba del todo convencido. Exactamente, asintió Yu. Si cada dios tiene sus propios planes, ¿por qué decidieron obligarnos a luchar en este mundo así? Además, hay demasiadas complejidades que se mezclan con todo este asunto del sistema de juego y la llegada de jugadores a este mundo. ¿O es el juego en sí su objetivo? ¿Qué viene después del juego? Takuto contempló las intenciones de los dioses y lo que las ocultaba mientras dejaba que los elogios de la esclava hacia su amo, también explicando las cosas, le entraran por un oído y le salieran por el otro. Takuto recordó que había todo tipo de jugadores de Eternal Nations cuyo objetivo era completar el juego bajo condiciones especiales, como imponerse restricciones adicionales y desafíos adicionales. Pero estos tipos seguían siendo, por lo general, tras ganar el juego, una vez superadas dichas condiciones. Entonces,
quizás los dioses eran más bien el tipo de jugadores que disfrutan del juego en sí. Recordando al subgrupo de jugadores conocidos como disfrutadores, a quienes no les importaba ganar o perder, Takuto consideró que ese también era el caso de los dioses. Lo que haces en el proceso es lo que importa. Al menos, eso es lo que los dioses quieren de nosotros, dijo Yu. En otras palabras, los dioses no buscan vernos ganar, sino ver qué podemos lograr en este mundo, preguntó Takuto. Eso es lo que pienso. Parece que su dios tampoco le ha dicho a Yu cuáles son las condiciones de victoria, pensó Takuto. Lo que significa que planea luchar contra la facción Sukuo solo por su propio bien y por la supervivencia de su facción. Esta espada del héroe es un buen ejemplo de ello. Es un objeto clave en la serie Brave Quests, pero no nos sirve para nuestros objetivos. Por eso me dio la gana ofrecértela. Es un tesoro excepcional, ¿sabes? Aunque quizá ya lo sepas. Lo sé, asintió Takuto. Un regalo innegablemente valioso, que atestiguaba la sinceridad de Yu. Y sería una lástima rechazarlo ahora. Takuto quería conseguir la espada regalía, y una alianza con el héroe del RPG era atractiva, si no había intenciones ocultas. Dejando de lado el ejército Sukuo, existía una ventaja numérica si se unían. No sé cuál es su objetivo, Su Majestad, continuó Yu. Ese dios idiota no me dijo mucho. Pero sí dijo que deberíamos poder llevarnos bien, y por eso recurrí a usted. De hecho, cuando lo digo así, siento que ese dios idiota me está usando muy bien. Me molesta un poco. Los objetivos de los dioses eran un misterio. Yu probablemente no sabía nada más, y extorsionarlo probablemente no resultaría en obtener más información útil. Takuto no era especialmente hábil observando a la gente, pero eso no significaba que fuera malo en inferencias o deducciones. Como mínimo, entendía lo que buscaba el jugador Yukami Miyadera. Ya veo. Así que la supervivencia es lo primero, ¿eh? Todos temen morir, y este mundo representa una amenaza constante para la vida. Por otro lado, ¿es raro que alguien apueste con sus habilidades? Yo tampoco quiero correr ese riesgo. Si es como yo y vino a este mundo sin saber nada mientras jugaba, entonces nuestros objetivos podrían estar más alineados de lo que pensaba. Rey Takuto, ¿cómo desea proceder? Preguntó a Tou telepáticamente. En el peor de los casos, siempre podemos conseguir una regalía diferente. Creo que podemos ir a lo seguro si quiere. Se necesitaba cierta cantidad de regalía para obtener la victoria de la ascensión. Sin embargo, eso también significaba que solo debían cumplir con la cantidad establecida. En resumen, podían omitir algunas. Si rechazaban la oferta de Yu y, como resultado, no conseguían la espada regalía, podían compensarlo con una regalía diferente. Pero a caballo regalado no le miraban los dientes. Ojalá tuviéramos más tiempo para recopilar información o considerarla. No sé si eso era lo que buscaban desde el principio o no, pero es bastante astuto, respondió Takuto. Basándose en la información que tenían y el desarrollo general de la conversación, parecía improbable que yo estuviera conspirando contra ellos. Pero Takuto quería algo más para convencerlo, una razón lo suficientemente fuerte como para convencerlo de por qué la otra parte iba tan lejos. La situación actual favorecía demasiado a Minogra. Aunque Yukami Miyadera priorizaba la supervivencia y el pacifismo, no había dado una motivación lo suficientemente fuerte. Al fin y al cabo, era la personificación del héroe. Aunque solo desempeñara el papel que le asignaron los Brave Quests, seguía siendo un jugador de élite o alguien con habilidades únicas en su interior. Y, sorprendentemente, la última pieza que necesitaba para convencerlo surgió de un lugar inesperado. La idea se le ocurrió a Takuto cuando desvió la mirada hacia Tou, y ésta le preguntó en silencio qué planeaba hacer a continuación. Ahora estaba convencido de saber exactamente qué motivaba al héroe sentado frente a él. Brave Quests tenía un sistema de personajes original, si mal no recuerdo, dijo Takuto. Ga. La fuerte reacción de Yu confirmó las sospechas de Takuto. Brave Quests es una serie de juegos épicos que ha superado a muchos otros RPGs para convertirse en una obra maestra, con un sistema único, el sistema de personajes originales, o sistema OK. Además del héroe y sus compañeros, el jugador puede crear su propio personaje original para aventurarse con ellos. Al principio, el OK es débil y casi inútil, pero con la configuración adecuada,
puede convertirse en un personaje especial capaz de mantener a raya a cualquier enemigo, convirtiéndose en tu compañero más fuerte. Darle en secreto al personaje el nombre de la persona que te gusta y jugar con él /ella, una tradición que se repite con cada nuevo juego lanzado en la serie a lo largo de los años y en todo el mundo. Mirar a Tou le recordó a Takuto el sistema OK. La tragedia de perder tus datos guardados se hizo aún más agridulce debido a ese sistema. Takuto nunca había usado el sistema OK, por lo que no había experimentado dicha tragedia por sí mismo, pero considerando que todavía había personas a este día, cuando es mucho más difícil perder datos guardados, que lamentaban la misma tragedia en Internet, pensó que tenía que haber muchos más en el pasado que lloraron la pérdida. Parece que lo he estado complicando demasiado. Dejando de lado la entidad detrás de Yu, parece un tipo bastante fácil de interpretar. Takuto miró a la esclava. ¿Podría ser ella la waifu de tus sueños? ¡Ga! Gritó Yu a todo pulmón. Se acunó la cabeza entre las manos y se retorció en el sofá. Maestro. ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele la cabeza? ¿Qué te pasa de repente, maestro? Takuto también pensó lo mismo con el jugador de TRPG, Keiji Kuara, pero hasta el momento todos los jugadores parecían tan humanos como podían. Takuto se dio cuenta, curiosamente, de que tal vez solo los mejores jugadores de Eternal Nations carecían de humanidad. Con eso, tomó una decisión. Muy bien, dijo Takuto. Aceptamos su oferta de colaborar. Sin embargo, el objetivo principal de nuestra alianza será la defensa, no la hostilidad activa hacia otras fuerzas. Eso también les parece bien, ¿no? Bueno, si somos honestos, sí. Espera, ¿qué ocurre, Rey Takuto? Preguntó a Tou telepáticamente. ¿Por qué de repente decidiste aceptar su oferta? Estaba siendo increíblemente cauteloso hasta hace un minuto. De cualquier manera, es demasiado pronto para decidir en este momento, diría yo. Prioricemos asegurar la regalía primero y mantengamos una relación amistosa con ellos públicamente. Si tú lo dices. Por cierto, ¿qué es eso de una waifu original? ¿Algún personaje clave? No diría que es un personaje clave, o quizás sí. Podría serlo. Takuto no estaba muy seguro. Te lo contaré más tarde. Dejando de lado los sentimientos especiales que los chicos de cierta edad tienen hacia el personaje, Takuto tendría que explicarle con detalle a Tou por qué decidió trabajar con Yu más adelante. Luego tendría que informar a los elfos oscuros que conformaban el consejo de administración de su imperio. Takuto ya había sufrido mucho a manos de Erakino, la bruja del TRPG. Todo ese incidente se convirtió en una fuente de trauma para los elfos oscuros presentes. Para ellos, las otras facciones de jugadores eran el demonio, su archienemigo. Incluso si les explicara las circunstancias y los beneficios de la alianza, no sería fácil convencerlos. ¿Obtener la espada regalía y un aliado jugador? Aunque Takuto tendría que mantenerse alerta, las ganancias serían inmensas. Pero el precio que tendría que pagar a cambio tampoco sería pequeño. A medida que la conversación tomó rápidamente un giro más complicado, Takuto se sintió más que un poco deprimido, preguntándose cuándo llegarían sus días de paz y tranquilidad. ¿Qué es una waifu OK, maestro? Nada. No es nada en absoluto. Takuto miró a Yu, quien intentaba desesperadamente distraer a la esclava de ese tema. Tou era su personaje favorito de todos los tiempos, y para alguien ajeno a ella, él también debía de parecerle anormalmente apegado, así que no podía criticar a Yu por un comportamiento similar. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.